Cuán hermosa es la luz del ocaso, y precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. ¡Qué maravilla! ¿Qué tal, amados hermanos y amigos? ¿Cómo están? Finalizando esta semana de julio, qué bendición estar nuevamente en sus hogares para compartir y para seguir pensando lo que pensábamos en la mañana en el tiempo de adoración, un poco de la reconstrucción del templo, de los escritos de Reyes, de Esdras, de Ageo, de Zacarías y otros más, para entender más de la historia del pueblo de Israel, de la Biblia y del contexto que envuelve la situación cuando Dios trae restauración, trae libertad, trae una nueva vida, un nuevo inicio, un reinicio, un retorno al pueblo de Israel, a Jerusalén, a la reconstrucción del templo y a adorar y bendecir y exaltar el nombre del gran Dios allá en ese templo hermoso que reconstruyeron. Y allá en Esdras capítulo 6, verso 21, encuentro, avanzando un poco de lo que hemos dicho estos días, que los hijos de Israel comieron, todos los que habían regresado del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Durante 7 días celebraron la Pascua con regocijo, la fiesta solemne de los panes sin levadura, por cuanto Jehová los había alegrado y habían dispuesto el corazón del rey de Asiria favorablemente hacia ellos, a fin de fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios de Israel. Es así como del verso 13 al verso 18 de Esdras hay la consagración del templo y vuelven a tener una gran celebración porque ya habían reconstruido el templo que había sido destruido. Ellos habían ido a la cautividad, pero regresaron nuevamente y como un solo hombre, en medio de las dificultades, de todo lo que pasó, de que iniciaron la obra con Ciro, pidieron el permiso a Ciro, pero después con el rey Darío pudieron continuar en varios meses el trabajo de reconstrucción y pueden celebrar, pueden restaurar la Pascua, esa Pascua hermosa donde podían recordar el tiempo de la salida de la cautividad en Egipto como pueblo de Israel. Por allá en el capítulo 7 encontramos varias anotaciones de lo que pasó días después. En el verso 9 del capítulo 7 dice: el primer día del mes había dispuesto su partida de Babilonia, el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén, la buena mano de Dios estaba con él. Aquí estamos hablando de Esdras cuando Artajerjes, rey de Babilonia, les permitió regresar a Jerusalén con todo el pueblo a Esdras. Y aquí hay un verso importante, que es el que quiero que centremos y pensemos un poco. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y para cumplirla. Importante, había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor, y no solo para estudiarla como conocimiento, sino para cumplirla. Y un paso más, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mis hermanos, mis amigos, es bueno estudiar la ley del Señor, no solamente con conocimiento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos son los evangelios? ¿Cuántos son los libros proféticos? ¿Cuántos son los libros de literatura apocalíptica? ¿Cuántos son los libros de historia? Sí, muy interesante conocerlo, pero aparte de eso, saber lo que dice para cumplirla. Y además, para enseñarla necesitamos prepararnos, escudriñar las Escrituras para cumplirla y para enseñarla. Dios prepara hombres y mujeres para ser usados en el tiempo. Y en este momento que estamos viviendo, en julio del 2020, Dios está preparando hombres y mujeres para usarlos en este tiempo. En el tiempo de Babilonia, en el tiempo de Esdras, Dios lo preparó y él regresa con un corazón y con un ánimo determinado, impulsado
y animado para construir el templo, para restaurar la adoración, el tiempo de reunión, como pueblo judío, como servidor de Dios. Es así que regresa a servir a Dios, porque conocía de la palabra, quería cumplirla y además enseñarla. Un dato interesante, que Esdras es el 16º descendiente del linaje de Aarón. Aarón era como tal el linaje de los sacerdotes. Era como tal de la familia sacerdotal, diligente, era muy entusiasmado, muy animado en conocer la ley de Moisés, lo que conocemos como los primeros libros del Antiguo Testamento, como el Pentateuco. Muy diligente, quería saber qué Dios dijo, qué enseñó, cuáles eran los estatutos, leyes y decretos, para ponerlos por obra y para enseñarlos. Además, por la ayuda de Dios, contó con el apoyo del rey de aquel entonces, el rey de Persia, el rey Artajerjes. Y empezó con toda la comunidad la restauración de Judá. Es bueno que tengamos en cuenta, porque vamos a hablar de Ageo, que Ageo fue el profeta que animó y exhortó al pueblo y les llamó la atención para que reconstruyeran. Pero al frente de la reconstrucción, al frente de la enseñanza, al frente de la historia, estuvieron personas y reconstructores como Esdras y como Nehemías. Efectivamente, Esdras contribuyó en gran manera a la renovación espiritual de Judá. Uno de los cultos más largos los encontramos en Esdras, donde él leía y leía y leía y la gente escuchaba y entendía y aprendía de la palabra del Señor, recordaba. Esdras lo hizo no porque fuera el gran líder, no, simplemente porque Dios lo usó y él estuvo dispuesto a formar parte de la renovación espiritual de Judá. Mi hermano, mi amigo, ese debe ser el llamado para usted y para mí. Estar dispuestos a la restauración espiritual de nuestra Colombia, de nuestras congregaciones, de nuestras familias. Estamos a 2 meses, 3 meses, no sé cuántos meses, de volver a los templos donde nos congregamos. Pero debemos estar preparados para restaurarnos, para restaurar el culto, para restaurar la adoración, para restaurar la enseñanza, la escuela dominical, para restaurar y reiniciar, de acuerdo a la palabra del Señor, el poder congregarnos. Dios estaba del lado de Esdras, pues yo estoy absolutamente seguro que Dios está de su lado, del lado de su familia, de mi lado y del lado de nuestras familias, para una renovación absoluta de nuestras congregaciones y de nuestra vida espiritual. Mis hermanos, yo anhelo con todo el corazón no estar solo acá, estamos en un sector del templo. Anhelo con todo el corazón tener la restauración total del culto en este lugar. Adorar al Señor, cantar al Señor, juntos congregarnos. Pero más que congregarnos y que estar en este lugar, tener una renovación, una restauración espiritual de toda la comunidad, de su familia, de usted, de mi familia y de mi persona. Esdras volvió a Jerusalén con todos los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas. Pues bien, qué bueno que pronto podamos regresar a la carrera 83-71-90, Barrio La Clarita, con todos los líderes, los levitas, los cantores, los profesores de escuela dominical, líderes de parejas, de jóvenes, para formar parte de la adoración, para formar parte y llegar a este lugar, nuestro lugar de congregación, nuestro lugar de reunión, como ellos lo consideran aquel entonces, llegar a la santa ciudad, al templo, y tomar la decisión seriamente, como Esdras, de inquirir y cumplir, o sea, de estudiar, de aprender y cumplir la ley de Dios, la ley del Señor, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios. Que la palabra del Señor siga restaurando nuestra vida espiritual. Que esto que estamos estudiando estos días, que los invito a leer Esdras y Ageo. Yo les he dicho que Ageo nomás, pues vamos a unir con Esdras.
y que realmente tengamos una restauración de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestras familias, directamente guiada por la palabra del Señor. Es por eso, mis hermanos, que debemos encomendarnos a Dios. Padre, en esta oportunidad quiero pedir la bendición para el liderazgo. Quiero pedir la bendición para cada familia. Quiero pedir la bendición para mi propia vida y la vida de mi familia. Para que estemos preparados en nuestro corazón. Para estudiar tu bendita ley y para cumplirla. Y para enseñar a todos los de la Clarita, a todos los de nuestras familias, tus estatutos, tus leyes, tus decretos, tus promesas, tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuestionamiento para usted y su familia. ¿Cuántos libros son en la Biblia? ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos son los libros proféticos? En nuestra reunión de sábado, mañana en la noche, vamos a conversar un momentico por eso. ¿Cuántos son los libros de la Biblia? ¿Cuántos son del Antiguo Testamento? ¿Cuántos del Nuevo Testamento? ¿Y cuáles son los libros proféticos? Dios les bendiga y recuerden, en paz ¿qué? Me acostaré, ¿Y así mismo qué? dormiré, ¿Porque qué? solo tú, Jehová, ¿Me qué? me haces vivir. Confiado. Repítalo en su casa. Repitámoslo todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Excelente descanso. Dios les bendiga. Cuán hermosa es la luz del ocaso y precioso es el